Bueno, acá tenemos algunas presentaciones en la radiografía. Esta es una tomografía, como se ven que está en dos lugares, digamos, la neumonía complicada. Acá también, esto ya sabemos que por lo menos es diferente, digamos, ¿no? Acá hay otra Lore, persona. Sí, 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 sí. ¿cómo haces para entender la primera que tocaste, la tomografía? Esta es una Por- tomografía de corte longitudinal, o sea, de como que te cortan así, digamos, no sé cómo, eh, sí, como sí, eso longitudinal. sí te entendí, pero yo mirándola Sí, no veo o no entiendo sí. el, ¿cómo explicarlo? Eh, la posición del cuerpo en sí, o sea, Vos la acá estás ubicación. viendo, digamos, esto es el corazón, pero vos lo estás viendo al cuerpo desde arriba, desde acá lo estás viendo vos, al paciente. Sí, ¿Viste? Entonces vos ahí sí, tenés que imaginarte que lo estamos cortando, tuc, 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 ¿viste? Hasta que sí, llegamos acá que es el parénquima pulmonar. Entonces, todo esto es pulmón. Y este es el derecho, ya por, ¿cómo se llama? Por definición, ya está en todo el lado del mundo, ya sabemos que este lado es el derecho y este es el izquierdo. Y bien. acá estaría Lo, la cabeza, digamos. Lo estamos viendo desde arriba hacia abajo al paciente, en cortes así como lonjas, sí, digamos. Entonces acá, pero sí, eso que, o sea, yo para más fácil ahorrar un poco el tiempo y demás, lo que se ve en blanco, ¿qué sería el órgano en sí? Y lo que se no. ve en negro, El pulmón al revés. siempre va a ser, vos acordate que lo que tiene aire siempre va a ser oscuro. Entonces el Ah, pulmón sano es lo negrito, de acá y bien, acá, y sí. acá. Y lo que está blanco es que está ocupado por secreciones, moco, tumor, lo que sea. Está ocupado por algo. Entonces lo Ahora sí. blanco, en este caso, siempre va a ser, en el pulmón va a ser patológico. En el corazón no, porque el corazón no tiene que haber aire. El corazón siempre tiene líquido, entonces siempre se va a ver así, ¿viste? Bien. Sí, Entonces, sí. eso siempre, lo que es blanquito, por ejemplo, acá también es porque tiene algún moco y acá está inundado de secreciones que puede ser seguramente, bueno, son los neutrófilos, la bacteria, está todo tratando de ser capsulado, ¿viste? Por el Sí, sistema inmunológico. Igual que acá sí, todo sí. esto blanquito es que está mal, esto tiene, no sé si es un tumor o un absceso o qué es lo que es, pero eso es lo patológico, lo normal es lo que sea negrito, Sí, lo ¿viste? que es en placa siempre lo entendí más rápido, pero nunca pude entender lo que es en tomografía. ¿Es el Esto, primero que estás tocando? sí. Esto, por El, ejemplo, sí, esto es tomografía, exactamente. sí. Este es tomografía y esto seguramente también es tomografía, que lo estamos viendo en corte coronal. Y esto Ah, sagital. El- Esto que está, el pulmón siempre tiene que estar en negrito. Y te lo sí, tienen que sí. mostrar para ver el parénquima pulmonar, porque si no, si ellos no te ponen ese filtro, tampoco lo puedes ver. Ah, Así que también tiene que eh, tener el filtro para ver el parénquima pulmonar. Y siempre tiene que ser oscurito así, negrito, siempre. Si no, ahí estamos viendo algo que no está bien. Por lo menos eso hay que identificar que no está bien. ¿Saben? y Y acá la también ves. tomografía también puede ser, bueno, me voy a decirlo en otro sentido, puede ser también para lo que sería la parte digestiva, Sí, también. Vos podés es de la misma hacerle, forma. o sea, es lo mismo, vos le haces un escaneo al paciente, lo Sí, pasás por el tubo, ¿viste? Porque sí. está buscando algo. Entre eso, pasás, y cuando esto termina, cuando acá se ve el diafragma, tenés que cambiar también el filtro a la parte digestiva para poder ver mejor los órganos intraabdominal. Se cambia de Ah, filtro también. Eso lo hace la máquina, ¿no? Lo hace sí, sí, el técnico, te lo sí, cambia. sí, yo preguntaba para entenderla para mí, o sea, yo para entender qué es lo que estoy viendo en sí, porque la placa sí es algo más común, Claro, eso yo en mi sí, caso, de sí. verlo y demás, la entiendo más rápido.
De ahí a que sepa qué es lo que tiene en una placa, eso es otro tema. Pero en una tomografía nunca entendí qué es lo que tengo que ver. Claro, vos lo que, primero tenés que ir con una idea de qué estás buscando. Por ejemplo, si el Sí, paciente te ingresó por una neumonía, vos tenés que saber que el pulmón tiene que estar ocupado con algo. ¿Qué es sí, ese algo? No sabemos. Puede ser que haya un hallazgo y sea un tumor, o una neumonía en este caso, que sería la sospecha principal o de lo que estamos hablando ahora, ¿viste? sí, sí, Y el técnico, bueno, uno después va, cuando ya sabe cómo es la parte, digamos, del programa que utilizamos en el hospital, vas cambiando el filtro. Pero hay un filtro para el pulmón, hay un filtro para ver la parte ósea, hay un filtro para ver el cráneo, el encéfalo, perdón, un sí, filtro para ver la parte digestiva. A grosso modo, vos tenés que saber que esto para ser normal, tiene que estar negrito. sí, Estaría sí, lleno sí, es un de... órgano hueco, Y esto dependería de la blanco ubicación. no está bien. Y después puede haber unos pulmones que no es que estén blancos, pero sí que estén con huecos. Por ejemplo, un paciente POC severo, enfisematoso, ¿viste? Pueden encontrar algún tipo de... no, bueno, ahora me sale cavernas, pero eso más bien en la tuberculosis. Pero encontramos así, otra formación diferente al parénquima pulmonar. Ajá, Por ejemplo, acá nos muestra algo, acá hay algo, una caverna. Acá, ¿qué dice acá? Paciente con insuficiencia renal crónica en tratamiento dialítico que presenta un absceso pulmonar. ¿Ves? Y es un hueco, sí, ¿viste? Porque también puede ser un tumor que esté abscedado. Vos ves una imagen ahí y después ves al sí, sí, paciente. Eh, lo que sí o sí uno tiene que saber es que no es normal. Eso es sí, fundamental. Y después ir pensando en qué diagnósticos pueden ser, de acuerdo al paciente y todo eso, ¿viste? sí, sí. Pero esto sí, no es tan sencillo, digamos, la tomografía, así que no. Vamos a ir viendo No, igual. pero Siempre te voy a mostrar alguna imagen, alguna tomografía, pero sí, cuesta un poquito. sí, sí, pero al menos lo básico ya me lo respondió. Claro, ¿Cómo sí. es y qué es Y lo que tengo que ver? Es como mirar sí, una placa. Lo que es negro está bien y lo que es sí, blanco, no. no, en el pulmón, ¿no? Sí, sí, en el pulmón hablando, por ejemplo. Sí, eso por ejemplo. Listo, Acá también gracias. acá se ve en el tumor, acá se ve la imagen que tenemos que verla mejor, cómo la vemos mejor a través de la tomografía. Y ahí se ve el absceso Sí, sí, pulmonar. Sí, se encuentran muchas cosas. Este otro tipo de neumonía que también va aumentando, ya con derrame, cuando vemos que las esquinitas, digamos, de la esquina que se llama ángulo cardiofrénico o costofrénico, desaparecen, ahí hay líquido. Es así. La cuantía, bueno, eh, acá por esto debe ser con derrame pleural, así que acá debe ser bastante, bastante grande. Y hay otros que te muestran bien la curvita, ¿viste? Así bien, bien lo que es todo líquido, pero esto se fue sudando por la neumonía grave. Una neumonía neumocócica con miocarditis aguda, pobre. Dale, Sí, pregunta. Con las diferentes neumonías, ¿qué las diagnosticás con el hemocultivo? ¿Cuando te sale el hemocultivo? ¿O ya específica se sabe cuál es neumonía con el tema de las placas? A ver cómo se en ven. realidad hay neumonías que van a ser atípicas y siempre saber qué tipo de paciente es el que tenemos enfrente. Hay neumonías atípicas, si están arriba, generalmente es hongo. Entonces tenés que poner fluticasona o algún antimicótico y generalmente se asocia a una bacteria o un tratamiento antibacteriano también. Si están abajo, los lóbulos inferiores, siempre va a ser bacteriano. Y después tenemos las intermedias que pueden ser mixtas.
pero generalmente tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos enfrente y por qué este paciente tendría una neumonía, por ejemplo, acá arriba, en los vértices, ¿viste? Eh, si es que hay un inmunocomprometido, etcétera. Entonces tenemos que pensar en esto, en hongo, en tuberculosis, en una típica o poco frecuente, porque tal vez estamos en presencia de un paciente inmunocomprometido, que ya le creció un hongo, ¿viste? Sí, depende de la posición donde esté la neumonía, el bloque neumónico, se piensa en alguna patología en específico. Abajo, en los inferiores, generalmente es bacteria. Arriba es hongo. En las intermedias pueden ser mixto. Pero, por ejemplo, si es un paciente POC severo con bronquiectasia, que siempre está con moco, que siempre está con moco, él puede tener cualquier cosa arriba, abajo. Ya esos alvéolos están colonizados de todo, bacteria, hongo, menos parásito. Por eso se hace, por ejemplo, unos tratamientos para gran negativo o gran positivo, ya se le hace como un tratamiento muy fuerte y con esquema antibiótico bastante agresivo, porque ya tiene una flora bacteriana eh, que son, digamos, muy invasivas. ¿Viste? No son comunes ya. Ya son pacientes con enfermedades que, y bueno, y siempre en una de esas ya el cuerpo no le da más y bueno. Pero sí, depende de la localización en qué lóbulo están, las patologías son principalmente estas y principalmente estas otras, digamos, si están abajo, si están arriba. Sí. Después, si se puede tomar una secreción, es lo mejor, porque ahí sí o sí te arroja qué bichito está, sí o sí. Pero como viste que hay un 50% de posibilidades de que no encontremos la bacteria, entonces se sabe que de acuerdo a la localización, los más prevalentes pueden ser esto u otros. Los hongos siempre quedan acá arriba. Generalmente te digo, porque viste que acá todo, siempre te encontré el paciente que vos decís, ¿qué le pasó? Después me acuerdo que estoy grabando la clase. Pero bueno. ¿Qué pasa con los pacientes que ingresan a terapia intensiva? El 10% de los pacientes hospitalizados con neumonía, voy a bajar esto un poquito, reducir. Se espera una alta incidencia de complicaciones, aumenta la mortalidad y una prolongada estadía hospitalaria. Y generalmente de este 10% hay un porcentaje que va a requerir internación en la terapia intensiva. Seguramente en algún momento acá en el Hospital Pinto se hizo, o capaz se está haciendo y no lo sé, un, la estadística de cuántos pacientes que se hace, creo que todos los meses igual, cuántos pacientes ingresan por neumonía, de esos con neumonía que ingresan a sala común o ingresan por guardia, cuántos fueron a sala común, cuántos entraron a terapia intensiva, y seguramente está eh, sobre todo en esta época, que ingresan bastante pacientes y encima está relleno el hospital. Las condiciones que hacen necesaria la ventilación mecánica se vincula a la imposibilidad de mantener una presión arterial de oxígeno adecuada con una oxigenoterapia con máscara, la aparición de fatiga muscular, acidosis respiratoria, la imposibilidad de expectorar adecuadamente, las secreciones por tos inefectiva, el compromiso de conciencia son con el riesgo consiguiente de aspiración bronquial. Todo esto nos habla de que el paciente, bueno, se agotó y que necesita ayuda. Esa ayuda es dormirlo, conectarlo al respirador y por un tiempo más o menos 72 horas, ponerlo en reposo absoluto al paciente y ver cómo responde al tratamiento que le estamos haciendo. O sea, nosotros ser el pulmón del paciente y ver cómo responde. Bueno, acá están los tratamientos empíricos de las neumonías graves de la comunidad, que si se obtiene el germen, buenísimo, y siempre lo que nos indica la certeza, digamos, que el tratamiento es adecuado es porque el paciente va mejorando. En 24 o 48 horas el paciente demuestra una mejoría clínica.
Pero para que ustedes sepan, esta sería la estrategia empírico, quiere decir sin tener el germen registrado, digamos, o rescatado. En, tanto puede ser a veces en la expectoración, o a veces también, si es muy grave, aparece en la sangre también. Bueno, una vez iniciada la terapéutica antimicrobiana, es importante ver la respuesta del paciente. Generalmente no se debe modificar la terapéutica en las primeras 72 horas, excepto que estudios diagnósticos identifiquen otro germen y que nos está faltando cubrirlo o hay que rotar a otro tratamiento empírico, con respecto al tratamiento empírico inicial. Bueno, el fallo del tratamiento de la neumonía puede ser precoz o tardío, depende de si en las primeras 72 horas el paciente tardó en responder o si fracasa luego de esas 72 horas que ocurren. Eso es para que, a modo de información. Bueno, el asma casi fatal, esto se lo dejo, el videito para que lo vean. Es una de las causas principales también de ingreso a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque el asma, cuando hace un episodio de broncoespasmo, generalmente en los primeros 20 minutos o en las primeras 2 horas de tratamiento responden. Y a diferencia del asma, bueno, casi fatal, es porque no hay respuesta al tratamiento habitual, hay que empezar a hacer tratamiento ya de segunda, tercera línea y generalmente necesitan conectarlo a un respirador porque ese pulmón no está teniendo la posibilidad de relajar, digamos, los bronquios y sigue cerrado, entonces o lo tenemos que dormir, relajar al paciente y ponernos en acción. Generalmente el asma severa, bueno, es una enfermedad que no responde a los tratamientos corrientes. Por ejemplo, ¿qué hacemos en el tratamiento inicial? Usamos o los PAF o usamos eh, las nebulizaciones, usamos corticoides, después podemos ir pasando a otro tipo de tratamientos endovenosos y, como le dije, si no es posible, si no responde con todo esto, el paciente, bueno, hay que dormirlo porque no es compatible con la vida mantenerlo de esa forma el paciente, ¿no? Bueno, este es el tipo de asma que es resistente a los corticoides, cuando aquellos pacientes que no responden a la administración de lo mismo, no es que sea tan común, pero existen. ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo del asma? Bueno, generalmente el clima, otoño y primavera, son momentos donde los pacientes con alergia se manifiesta bastante, los cambios de estación, y después otro, eh, como puede ser, bueno, el humo del tabaco, a veces la aspirina. Generalmente el paciente sabe que si se expone a tal cosa le puede generar una crisis asmática, por ejemplo, no sé, a los pelos de los gatos, etcétera. Se va conociendo el paciente asmático qué cosas le pueden causar irritación. Bueno, ¿cómo reconocer un ataque de asma? Eh, Presenta una actividad en los músculos accesorios de la respiración, aumentan la sibilancia y dificultad respiratoria. Muchas veces, cuando no escuchamos que vienen con el ruidito, no es necesario ni ocultarlo. Generalmente el paciente dice, ay, me falta el aire y habla normal, vos sabés que no le falta el aire. Pero un paciente que no puede hacer una frase completa ya es otra cosa. Y más si, digamos, se quiere levantar solo de la silla, eso no, pues no tiene, el cuerpo le está faltando el oxígeno para que se active su cuerpo. Una frecuencia respiratoria, esto se repite constantemente, mayor o igual de 25 a 30, una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos hasta taquicárdico, puede ser también secundario al salbutamol, pero
generalmente es una respuesta compensadora porque, bueno, el corazón piensa que tiene que latir más rápido para que pase el flujo sanguíneo, entonces así se hace el intercambio gaseoso, pero en realidad está pasando otra cosa al paciente. El paciente tiene los bronquios cerrados, no puede pasar el aire desde la nariz hasta el alveolo y ahí es donde está todo el problema. Generalmente, bueno, en el respirador se acuerda que habíamos hablado de las alarmas. Las presiones pico están generalmente aumentadas, entonces eh, hay que, bueno, disminuirlo como sea y hay veces que hay que relajar al paciente. Mm, a veces también nos encontramos con un paciente que cuando lo queremos escuchar, auscultarlo, no se escucha nada. Los pacientes asmáticos, EPOC crónicos, que a veces hasta ya tienen oxígeno en la casa, ya son pacientes que en realidad tienen silencio auscultatorio. Puede tener mala perfusión, sobre todo en las manos. Puede haber agotamiento, confusión, mucha transpiración, eso ocurre. Mm, factores de riesgo para hospitalización inmediata de pacientes asmáticos. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para decir, bueno, este paciente no se puede ir a la casa? Por lo menos eh, se va a tener que quedar hasta que o mejora, lo presentamos en la terapia. Todos estos antecedentes, que después lo leen tranquilamente. Después pregunto. Bueno, en el tratamiento ya van a ser, bueno, va a ser broncodilatadores, uso de corticoides. Vamos a ver los de acción rápida, que son los beta agonistas, y los anticolinérgicos, que son el salbutamol. Tenemos el bromuro de hipratropio, son los que generalmente utilizamos. También corticoides inhalados o nebulizaciones también, aparte del endovenoso. Eh, el oxígeno, los agonistas beta 2 adrenérgicos, los beta 2. Acá hay ejemplos, así que puedo preguntar eso también. Se me están ocurriendo todas las preguntas. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también muy conocida y con muchas internaciones en nuestro nosocomio y en todo el mundo en realidad. Es una enfermedad crónica, ¿no? Prevenible y tratable. Generalmente la primera causa es el tabaco. Pueden existir muchas otras, por supuesto. Como por ejemplo que estén sometidos a partículas nocivas, por ejemplo el de trabajo, pacientes o trabajadores de mina. Es una limitación progresiva del flujo aéreo causado por un proceso inflamatorio que conduce a una remodelación, estrechez, una reducción de los números de las pequeñas vías aéreas. Y se encuentra claramente establecido que el hábito de fumar es una de las primeras causas. Cuando el pulmón va perdiendo su tejido esencial, que sería el alveolo, y se va cambiando por un tejido cicatriz, que sería la fibrosis, se va transformando todo el parénquima pulmonar, hace lo que puede y ocurre, el parénquima se convierte en un parénquima enfisematoso, y bueno, disminución en el flujo respiratorio, la disnea, etc. Otros factores de riesgo incluyen el asma se puede transformar en EPOC, la hiperreactividad bronquial por otras causas, la exposición ocupacional, la contaminación ambiental, factores familiares, genéticos, la infección respiratoria y el consumo de alcohol. Este sistema respiratorio, que bien lo vimos ya en los dibujitos, acá se lo traigo para recordar, que empieza desde la nariz. Hay la fisiopatología, la obstrucción del flujo aéreo del EPOC se debe a dos mecanismos, una distorsión y estrechez de las vías aéreas periféricas,
eh, debido a la inflamación, fibrosis, una marcada reducción en el número y en un compromiso dinámico de las vías aéreas. Durante la expiración por pérdida del soporte elástico, con caída de la presión endoluminar. O sea, hay una... se hacen menos elásticas el pulmón. Y eso genera todos estos problemas, no entra bien el aire, no sale bien el aire, no salen las secreciones, etc. El paciente POC generalmente, hay pacientes de POC que generalmente entran con una gran crisis y pasaron 2 horas de tratamiento de primera línea y responden que se quieren ir a la casa. Es impresionante algunos la respuesta que tiene, pero todo eso se va deteriorando con el tiempo, por supuesto. Causas de exacerbación e insuficiencia. Es un empeoramiento, una progresión de la enfermedad. Hay algunos que continúan con el mal hábito del tabaco de forma crónica y sostenida. Hacen bronquitis aguda a repetición. Hacen por ende infecciones también a repetición y todo eso va lastimando el parénquima y acelerando la enfermedad y la muerte del órgano, ¿no? Del pulmón. Siempre se sugiere, bueno, tomar muestras de esputo para saber cuál es la flora bacteriana que tiene, que puede ser muy amplia. Por eso generalmente se le pone 2 o 3 esquemas, digamos, consecutivos, ¿no? O sea, un antibiótico, a veces un antiviral, y para gram negativos también. Son pacientes que generalmente están, bueno, quietos, que pueden hacer TEP también, pueden ser de pequeños, en pequeños vasos vasculares, en pequeños vasitos. Otras enfermedades como el traumatismo de tórax, el accidente cerebrovascular, atelectasia, el TEP, infecciones no pulmonares son de suficiente gravedad, pueden conducir a insuficiencia respiratoria aguda en un paciente. Cualquier cosa al paciente EPOC le va a exacerbar el EPOC. Al paciente hipertenso cualquier cosa le va a exacerbar la hipertensión arterial. Un paciente diabético cualquier cosa le va a subir la glucemia. Es como si fuera el talón de Aquiles. Cualquier cosa que le pase, por ejemplo, a otra cosa, le va a afectar, siempre. Presentación clínica, el paciente POC que desarrolla insuficiencia respiratoria habitualmente presenta estos síntomas. La enfermedad aguda que precipita la descompensación brusca, los síntomas propios de POC y los efectos de hipoxemia, hipercapnia, que a veces los pacientes están muy dormidos y es la hipercapnia, sobre el sistema nervioso central. Y la acción de la hipoxemia sobre el sistema cardiovascular, sí. Es un paciente muy difícil, muy complejo. Y que siempre hay que hablar con él, ella y la familia de que esto es crónico, de que no tiene cura, porque ya cuando está impuesta la enfermedad se puede frenar, pero no, el epitelio ya, el parénquima ya no puede mejorar. O no tiene el tiempo para hacerlo. Y el incremento en la obstrucción del flujo aéreo se aprecia por aumento de la disnea, taquipnea, signos clínicos de la auscultación, siempre roncus, siempre sibilancia. El paciente de POC generalmente no esperen que sature más de 92 en su mejor momento. Eso es una realidad. Entonces, y ellos toleran mucho mejor la hipoxemia que otros tipos de pacientes. Bueno, ya hablamos del tratamiento de oxigenoterapia, corregir la hipercapnia, siempre con poco oxígeno, nunca hay que esperar que el paciente sature 99% y la cantidad excesiva de oxígeno no lo ayuda
al paciente, porque un paciente crónicamente enfermo, que su cuerpo está habituado, digamos, a ciertas presiones arterial de oxígeno y que eso no favorece la salida del dióxido de carbono porque solamente entra y tenemos que darle ese espacio para que salga y a veces, y la máscara de reservorio no le da a veces ese tiempo, entonces el paciente por eso siempre se le coloca cánula, que tenga su tiempo, su espacio para expirar, porque si no va acumulando el dióxido de carbono y después lo encontramos dormido y es de esta causa. Lore, una Sí, pregunta. Con sí. el tema de eso justo te iba a preguntar lo de qué es el oxígeno. Porque mayormente lo que yo he visto es que en vez de probar los distintos dispositivos para ir evaluando, van directamente y pasan de la cánula a la máscara de reservorio. ¿A eso En, lo evaluás en el momento o vas viendo cómo va evolucionando para cambiarlo? en realidad el paciente POC no hay que ponerle máscara de reservorio. Ponerle vos con cánula, el paciente no corrige hasta 4, creo que hasta 4 litros nada más. No corrige, bueno, se presenta obviamente a cuidados intermedios o terapia intensiva, o si hubiera en el shock máscara con BNI, se utiliza de forma no invasiva, la ventilación no invasiva, valga la redundancia, siempre que el paciente esté lúcido. Si con eso el paciente no mejora, y bueno, ya hay que pasar a la ventilación mecánica. Pero el alto flujo no lo favorece al paciente. La máscara de reservorio a veces es difícil, ¿viste? Porque desatura, pero en realidad ya con 90%, 88, 92%, esa es la saturación que uno le debe exigir a este tipo de paciente. Entonces, porque no somos un número, ¿viste? Entonces tenemos que encontrar el mejor flujo de oxígeno para no favorecer la hipercapnia. Hay veces que son pacientes y retenedores no mejoran y bueno, ya necesitan esta asistencia, ¿viste? O ventilación no invasiva o invasiva. Pero no, en realidad el mayor flujo de oxígeno no le favorece porque ese no es lo que a él le falta, sino que el paciente no puede expirar, no tiene fuerza. Entonces lo que hace, por ejemplo, la BNI es que el paciente le manda fuerza para que entre y le permite esa fuerza para que salga también. Bueno, no es tan sencillo. Acá les voy a hablar de los broncodilatadores inhalados, lo van a leer ustedes, broncodilatadores beta 2, que son los fármacos más utilizados. Eh, los beta, eh, los beta 2 agonistas, broncodilatadores, los agentes anticolinérgicos, porque me queda un minuto, por eso lo estoy pasando así. Esto también, la teofilina, que se utiliza también, es de rescate. Corticoide, antibiótico. Todo esto lo tienen para leer y se acabó. Muchas gracias.